como también una fuente, tampoco existe una fuente de tiempo global. Dentro de lo que es la sincronización de relojes, vamos a encontrar dos tipos, lo que son los relojes lógicos y lo que son los relojes físicos. Dentro de lo que son los relojes lógicos, hay un autor que se apellida Lamport. De hecho, él desarrolla, ya vamos a ver más adelante, un algoritmo para el manejo de estos tiempos a la hora de la sincronización. Y Lamport dice que la sincronización de relojes básicamente no debe ser absoluta, básicamente porque los procesos no interactúan entre sí y como no requieren que sus relojes, y por ende los relojes no necesitan estar sincronizados. Otro punto importante dentro de lo que son los relojes lógicos tiene que ver desde la perspectiva. Tiene que ver, permítanme un momentito, por favor. Cuando hablamos relojes, estamos hablando específicamente de los tiempos a través de los cuales se van a gestionar los procesos de petición y respuesta dentro de cada uno de los nodos. Como lo hablábamos hace un momento, no necesariamente vamos a tener solamente un elemento que funja como cliente y un elemento que pueda fungir solamente como servidor. En más de un escenario podemos tener una escalada de este tipo de servicios. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo como cliente hago la petición al servidor web, por ejemplo, se me ocurre que me devuelva las calificaciones que tengo en el primer parcial. Pero este servidor web a la vez se puede devolver o se puede convertir en un cliente, por ejemplo, del servidor de aplicaciones. Y el servidor de aplicaciones a la vez se puede convertir en un cliente del servidor de base de datos. Entonces, una vez que las bases de datos gestionan esto,
la petición. Esta petición regresa al de aplicaciones, regresa al servidor web y del servidor web regresa al cliente. Si se dan cuenta, todas de digamos, estos tiempos que entre petición y petición se van generando a través de la cadena de valor que yo tengo dentro de este proceso, es justamente a estos tiempos se les denomina como las distorsiones. Por ejemplo, aquí, y lo que hace referencia es que aquí importa el orden de ocurrencia de los eventos, y de hecho este orden es el que más tiene precedencia sobre, por ejemplo, la hora exacta al momento de que estos ocurren. ¿Ok? Aquí, y vamos a darnos cuenta más adelante que estos elementos, obviamente, dados por el orden de ocurrencia, van a depender y van a estar sujetos a diferentes variables, como en este caso, y creo que el más importante es la parte de las comunicaciones entre nodos. Pero así como tenemos relojes lógicos, también tenemos los relojes físicos. Estos generalmente utilizan un tiempo atómico internacional que se conoce como el TAI y el tiempo coordenado universal, que es el UTC. Para esto se pueden sincronizar por medios de radios por ejemplo, se pueden sincronizar también por medio de radios de onda corta y también se puede utilizar la parte satelital para lo que es el proceso de sincronización. ¿Ok? Esto con respecto a los relojes lógicos y los relojes físicos. Ahora, dentro de vamos a hablar de algunos algoritmos que vamos a encontrar para lo que es la sincronización de relojes. Aquí encontramos el primero que habíamos explicado hace un momento, que es el tema del algoritmo de Lamport. Entonces, miren, Lamport define una relación temporal llamada como ocurre antes de, que es esta flechita que nosotros vemos aquí entre el elemento A y el elemento B. Dice que, por ejemplo, A ocurre antes que B, es lo como nosotros vamos a leer esto, y esto está sujeto a algunas situaciones. Por ejemplo, dice que si A y B son eventos del mismo proceso y A ocurre antes de B, ¿no es cierto? Entonces, A ocurre antes de B, va a tener un valor de verdadero. Es decir, si A y B están en el mismo proceso y A se da de manera previa, este tiene un valor de previo. Ahora veamos la segunda condicional. Dice que si A es un envío de un mensaje por proceso y B es la recepción del mensaje por otro proceso, miren, aquí ya intervienen dos procesos, uno para emisión y otro para recepción. Aún así, estos elementos vamos a considerar que aquí vamos a obtener un valor de verdadero. El tema es que si es que ambos procesos son concurrentes, es decir, si A ocurre antes de B o si B ocurre antes de A, entonces aquí no vamos a tener en ninguna circunstancia por el tema de concurrencia un tema de verdadero. Básicamente, aquí vamos a necesitar valores de tiempo para poder medir ese tiempo efectivo. ¿Ok? Entonces, aquí debemos considerar que si A, o en este caso, el valor de C siempre va a ser creciente, es decir, como son eventos que se dan a posterior, ¿no es cierto?, a través de un proceso de peticiones y respuestas, siempre el tiempo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en función de la variable A, va a ser siempre considerablemente menor que el valor de la variable B. ¿Esto cómo lo podemos referenciar? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo. Aquí nosotros tenemos prácticamente tres procesos, donde cada proceso, ¿no es cierto?, tiene su propio reloj a diferentes velocidades. En cambio, en la figura B vemos que estos tiempos que se producen a diferentes velocidades, implementando el algoritmo de Lampard, pueden llegar, ¿no es cierto?, a ser corregidos y a tener una homologación de tiempos entre cada uno de estos elementos. ¿Ok? Así como tenemos el algoritmo de Lampard, tenemos el algoritmo de Christian. Ahora, ¿qué dice este algoritmo de Christian? Este dice que este es un algoritmo, en este algoritmo dice, hay un servidor central que es el que va a proveer el tiempo a las peticiones hechas por el usuario.
Este servidor que emite el tiempo y de este tipo de peticiones se conoce como el servidor de tiempo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, miren, tenemos en este gráfico la máquina emisora, la que es la que solicita el tiempo. El servidor de tiempo le otorga en este caso, ¿no es cierto?, el tiempo a las peticiones que hace cada uno de los usuarios. Y vamos a ver aquí de manera textual cómo esto funciona. Teóricamente dice que cada máquina va a hacer una solicitud de tiempo actual hacia el servidor. Entonces, cuando el servidor recibe esta petición, lo que hace es responder, al cual le va a dar un tiempo T a cada uno de estos procesos. Pero entre el momento en que el proceso emite esta respuesta, ¿no es cierto? Esta respuesta que hace el servidor, hasta que en este caso el cliente la recibe, el cliente va a recibir el tiempo T otorgado por el servidor más un tiempo de transmisión. Es decir, hay una variación ahí entre lo que el servidor emitió y lo que en este caso la máquina cliente pudo recibir. Dice que un problema grave es que como el tiempo nunca recorre hacia atrás, el valor actual del tiempo del emisor puede ser mucho mayor que el tiempo asignado más el tiempo transcurrido. Esto, por ejemplo, dice que podría en la mayoría de los casos perjudicar a lo que son los archivos compilados. Otro problema dice que es el tiempo de propagación, ya que este valor, al ser mayor que cero, varía según la carga que nosotros tengamos en la red. Es decir, a una mayor latencia, este tiempo de transmisión va a ser mucho más alto. Una transmisión de tiempo de propagación sería realizado por el reloj de la máquina emisora calculándolo de la siguiente forma, ¿no es cierto? El tiempo 1 o el tiempo 1 menos del tiempo inicial sobre 2. Esto prácticamente nos daría el tiempo efectivo que tendríamos y asignado hacia la máquina emisora. Pero si conocemos en este caso, ¿no es cierto?, este tiempo de interrupción, nosotros podríamos calcularlo de la misma forma, el tiempo inicial menos del tiempo en que se inició la petición, menos de este tiempo de latencia sobre 2. Entonces, Christian, en este caso, el que hace este algoritmo, dice que este tipo de mediciones se deberían hacer de manera concurrente hasta poder tener y mejorar la precisión y descartar aquellos valores límites que teníamos en el tiempo inicial menos del tiempo final. Obviamente, y de esta forma nosotros podríamos ir encontrando esos tiempos de latencia que se puede generar a través de las peticiones, obviamente sujetos a la variable del canal de comunicación. Otro algoritmo que tenemos es el algoritmo de Berkeley. ¿Qué dice este algoritmo? Dice que en este algoritmo, hay una computadora maestra que pide periódicamente a las computadoras esclavas sus relojes y efectúa una sincronización. Ya vamos a ver la figura. En este caso, dice, se calcula el tiempo promedio, el cual es tomado como base si este no se diferencia más aún del valor base. La computadora maestra, dice, va a enviar estos desfases de tiempo a los esclavos para que avancen su reloj o disminuyan la velocidad hasta lograr una reducción específica. Y miren, es lo que hacen, ¿no? Miren, aquí en este caso, el maestro pregunta a los esclavos, ¿no es cierto?, sobre el tiempo efectivo de ellos. Luego estos esclavos responden al tiempo maestro, ¿no? Puede ser que unos tengan, ¿no es cierto?, miren, un tiempo mucho menor, otros tengan un tiempo mayor. Y lo que hace aquí este algoritmo es de estar calculando, ¿no?, periódicamente un promedio para tratar, ¿no es cierto?, de ir ajustando estas diferencias entre cada uno de las unidades esclavas dentro de este algoritmo, ¿ok? Existe otro algoritmo que se conoce como el algoritmo de exclusión mutua. En los sistemas distribuidos, dice, existen situaciones en que hay recursos compartidos, los cuales no pueden ser utilizados por un proceso, por más de un proceso al mismo tiempo. Estos sistemas, dicen, comparten memoria, que pueden utilizar semáforos o monitores para garantizar que el uso de la región crítica de manera exclusiva.
Esta región crítica es el acceso que se tiene con privilegios a un recurso, pero de manera individual o independiente. Sin embargo, dicen los sistemas distribuidos, los procesos ya no comparten memoria física. Por esto mismo se deben idear, en este caso, algoritmos que ayuden a facilitar esta exclusión mutua, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar los requisitos básicos para poder cumplir con un algoritmo de exclusión mutua. Deben ser tres elementos. Primero, la inanición. Segundo, la seguridad. Y tercero, el orden. ¿Qué es esto de inanición? Él dice que la inanición cuida que un proceso que se desea entrar a una región crítica, es decir, a este recurso que no puede ser compartido por más de un usuario, dice, puede entrar en algún tiempo, lo cual implica que no debe producir ni interbloqueos ni inanición. Tenemos el tema de seguridad también, en cambio aquí se refiere a que la exclusión mutua debe garantizar que esta región crítica, cuando mucho, se le ejecute en un proceso en un momento dado. Y el orden implica que el acceso a la región crítica debe realizarse siguiendo el orden casual propuesto por Lamport, es decir, el de sucedió antes, ¿se acuerdan? Entonces, aquí para garantizar que ningún proceso entre en una región crítica mientras ésta está ocupada, tenemos que utilizar tres algoritmos diferentes. Primero, podemos utilizar un algoritmo centralizado, podemos utilizar un algoritmo distribuido conocido como Ricard o el algoritmo de Ricard y Agrawala, y tenemos el algoritmo de anillo de token. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a analizar un poquito sobre estos algoritmos. Entonces, dentro de lo que es un algoritmo de servidor centralizado, veamos estas características. Dice que este algoritmo va a simular un solo proceso para realizar la exclusión. Este algoritmo nombra a un proceso como coordinador. En este algoritmo coordinador da acceso a la región crítica al que posea un token. Este obviamente es el que lo devuelve al coordinador. Es decir, aquí va a haber una asignación bajo una llave principal que es otorgada por este proceso coordinador, y aquel que tenga ese token, entonces automáticamente pueden ingresar a lo que es la zona crítica. Cuando este proceso sale de la región crítica, libera el token, es decir, como ya ingresó al proceso que obviamente tuvo privilegio, al momento en que sala, este proceso libera el token. Entonces el coordinador obviamente se entera de que este token fue liberado, entonces lo que hace es procesar otro, y lo que va a hacer es enviar este token a otro usuario. ¿Ok? Los problemas de este algoritmo básicamente, dice, se presentan cuando el coordinador falla o cuando falla el que tiene el elemento que está poseyendo el token. Entonces, miren esto de manera gráfica, como pedí. Como vemos en la gráfica, tenemos un coordinador que es básicamente el que otorga el permiso a los demás procesos para que puedan ingresar. En algún momento, como vemos en la figura, este coordinador otorga, ¿no es cierto?, el permiso, el token a uno de estos procesos para que el proceso pueda ingresar a la región crítica. Y una vez que ingresa a la región crítica y termina el procesamiento, este proceso, en este caso el proceso 1, libera el recurso, entonces lo que lo notifica al proceso coordinador para que, obviamente, después de eso pueda, ¿no es cierto?, otorgar el token a otro proceso para un acceso hacia la región crítica que tendríamos dentro del procesamiento. Tenemos también el algoritmo de Ricard y Agrawala. ¿Qué significa este algoritmo? Este algoritmo básicamente está basado en un consenso distribuido y requiere de un orden para todos los eventos en el sistema. Cuando un proceso desea entrar en la región crítica, dice, construye un mensaje formado por su nombre, su número de proceso y la hora actual. Esa es la estructura que debe tener, ¿no es cierto?, el mensaje cuando este proceso necesita entrar a la región crítica. Después, este mensaje es enviado a todos los procesos
incluyéndose el mismo, dice. Así que considera que la comunicación es confiable. De este proceso recibe el mensaje, se pueden presentar tres alternativas. La primera es que si el proceso receptor no está en la región crítica y tampoco desea entrar, envía un mensaje de OK al proceso emisor. Si el receptor se encuentra en la región crítica, obviamente no va a responder y solo colocará esta petición en una cola. Recuerden que este proceso se basa también mucho en el orden en el cual van a llegar las peticiones. Si el receptor no se encuentra en la región crítica, pero desea entrar, lo que va a hacer es comparar la etiqueta de tiempo del mensaje recibido con la suya. Y en este caso, la que tenga el valor menor va a ser la que va a ganar. Si el mensaje recibido es menor al suyo, ejecuta el paso A, o sea, se vuelve a hacer un ciclo, ¿no es cierto? Pero en este caso, si es mayor al suyo, solamente ejecuta el paso B. En este caso, el proceso solicitante espera el permiso de los otros, entonces entra a la región crítica, que es del recurso compartido. Si no ocurre, lo va a bloquear. Cuando sale de la región crítica, en este caso, el proceso va a emitir un mensaje de OK y saca todos los procesos de su cola. ¿Ok? Entonces, miren, aquí básicamente es lo que estábamos hablando. Tenemos el proceso, por ejemplo, en este caso, el proceso 1 y el proceso 3 desean acelerar un recurso compartido al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Y miren que cada proceso tiene un valor. En este caso, el proceso 1 tiene el menor registro. Si se dan cuenta, el 1 tiene 8, el otro tiene 12. Y de este modo, el menor tiempo, el que tiene el menor tiempo, finalmente es el que va a poder acceder al proceso. Cuando el proceso P1 libera el recurso, envía un OK al proceso 3 y podrá acceder, en este caso, ahora sí va a poder acceder este proceso hacia el recurso compartido. Tenemos también el algoritmo de anillo. En este caso, bueno, existen algunas premisas para trabajar con este tipo de algoritmo. La primera de ellas es que todos los equipos conectados van a formar un anillo lógico. La segunda es que cada proceso en el nodo del anillo se le asigna una posición dentro de este. Y cada nodo del anillo debe saber cuál es la dirección de su vecino. Entonces, esto se parece, y de hecho, ¿no? Esto funciona mucho con la analogía, ¿no? De petición de paquetes en lo que son los elementos o las redes token ring, ¿cierto? Entonces, ¿cómo opera esto, no? Al arrancar el sistema, el proceso de posición 1 le va a dar un token, el cual irá circulando por todo el anillo. Entonces, este token llega a la posición 1 y este token comienza a circular alrededor de todo este anillo lógico. Cuando el proceso K, en este caso, no sabemos si es el 1, el 2, el 3, pero cuando llegue al proceso K y este elemento tenga el token, este debe transferirlo mediante un proceso mediante un mensaje, perdón, al proceso K más 1. Así que el token va a irse pasando de uno en uno, ¿no es cierto? Cuando este proceso, obviamente, recibe el token, si quiere entrar a la región crítica, lo que tiene que hacer es retener el token para poder tener acceso a la misma. Cuando el proceso sale de la región crítica, le pasa el token al siguiente nodo del anillo. ¿Okay? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los procesos desordenados en una red. Entonces, generalmente nosotros lo vamos a ver así. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el algoritmo? El algoritmo va a tomar, ¿no es cierto? Va a tomar en este caso el token y el token va a ser pasado por cada uno de ellos. Y el momento que un proceso necesita entrar a la región crítica, pues ingresa y luego de salir de ella toma el token y sigue pasando. Porque ¿qué pasa? Puede ser que este token o esta petición sirva para que más de un recurso, ¿no es cierto?, en un tiempo posterior pueda acceder a la parte crítica, en este caso de nuestro anillo token. Tenemos también
Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de un algoritmo de elección que se llama el algoritmo grandulón. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero, para hablar de estos algoritmos de elección, debemos identificar tres tipos de mensaje que vamos a tener. Primero, el mensaje de elección. ¿Qué hace este mensaje de elección? Va a comunicar qué se va a seleccionar, qué va a seleccionar el nuevo coordinador. El mensaje de respuesta básicamente es una respuesta al mensaje de elección y el mensaje coordinador, este va a comunicar el ID del proceso seleccionado como coordinador. Entonces, dentro de este esquema de mensajes, también dentro de este algoritmo, vamos a tener la operación, es decir, cómo funciona este algoritmo. En un primer paso, el proceso X manda el mensaje de elección a todos aquellos procesos que tengan un identificador más grande cuando detecta que el coordinador haya fallado. Lo segundo que hace este proceso X, espera los votos y si ningún voto, no existe ningún voto que después de un cierto tiempo el proceso X se declara coordinador y envía el mensaje de coordinador a los procesos con identificador más pequeño que el suyo, es decir, para que se visualice este elemento como el proceso coordinador. Si un voto llega, aunque pueden llegar varios votos, puede ser que otro coordinador sea declarado ganador. Es decir, aquí vamos a tener en cuenta de que mientras esto se ejecuta, vamos a tener varios nodos que pueden estar disparando, ¿no es cierto?, este voto para declararse como coordinador. Pero no necesariamente el que comience a emitir significa que va a llegar a ser el coordinador porque puede tener algún otro elemento que tenga un identificador con mayor precedencia y a ese se le daría el atributo de ser en este caso, el nodo coordinador. Si un proceso dice recibe un mensaje de elección, envía un voto y otra elección empieza, ¿no? Muy similar, esto se hace de manera cíclica. ¿Esto hasta cuándo ocurre? Cuando un coordinador que había fallado regresa, empieza una elección y puede volver a requerir el control aunque exista un coordinador actual. Es decir, si ya existe un nodo como coordinador, este que falló puede nuevamente llegar y retomar y hacer nuevamente un proceso de votación para, en este caso, tratar nuevamente de asignarse como el nodo coordinador. Entonces, miren, en este proceso 1, esto de manera gráfica, ¿cómo lo vemos? En un proceso 1, por ejemplo, el proceso 4 detecta que el coordinador 7 ha fallado. Entonces, miren, el coordinador 4, al enterarse de que en este caso el proceso 7 falló, el proceso 4 notifica a los procesos con mayor ID que el suyo, es decir, al proceso 5 y al proceso 6. ¿Ok? Entonces, ahí se produce el proceso de elección. Los procesadores activos que han recibido el mensaje, lo que van a hacer es retornarle un OK, porque él les empoderó en este momento del proceso. En este caso, al retornarle el 6, los procesos P5 y P6 repiten los pasos efectuados por el paso P4 y esto se repite hasta que exista un nodo que sea delineado como proceso coordinador. ¿Ok? Tenemos también el algoritmo, en este caso, el algoritmo de anillo, y este también es un algoritmo dentro de los que están en la jerarquía de los nodos de los algoritmos de elección. En este caso dice, otros algoritmos de elección se basan en cambio en la topología de anillo, ya sea lógico o físico. Existen varios algoritmos de elección basados en anillo, entre ellos tenemos, ¿y cuándo se usan ellos? Por ejemplo, este tipo de algoritmos se utilizan cuando los procesos están física o lógicamente ordenados en forma de anillo, cuando no se conoce el total de procesos o cuando cada proceso se comunica con su vecino, es decir, con un desplazamiento ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo operan estos elementos? Pues bueno, el primer paso, inician todos los procesos. Inicialmente todos los procesos no se consideran como participantes. Cualquier proceso P, en este caso, decide arrancar una elección
en cualquier momento, este proceso P se pone en estado de participante, aquí hay un cambio de estado, y envía el mensaje de elección M a sus vecinos. Este mensaje es enviado, en este mensaje, dentro del cuerpo de este mensaje existe el identificador del proceso que inició la elección. Cuando el vecino recibe el mensaje, establece un estado del participante y comprueba el ID del mensaje. Si el mensaje es mayor que el propio, es decir, si en este caso el mensaje que llegó es mayor que el mensaje que él tiene, entonces lo que va a hacer es obviamente pasarle al siguiente vecino. En cambio, si es que este nodo recibe el ID y el ID de él, ¿no es cierto?, es mayor que el recibido, entonces lo que va a hacer él es colocar su ID en el mensaje y lo va a replicar a su vecino. Es decir, retira el ID de la petición anterior y lo que va a hacer es asignarle su identificador y va a pasar este proceso hacia su vecino. Entonces, en este caso, así va a circular el mensaje M de manera sucesiva hasta que llega a un proceso que lo vamos a denominar como el proceso N, el cual comprueba que el ID recibido es el propio. Cuando este elemento identifica que él, ¿no es cierto?, que el proceso que se dio la vuelta por todo el anillo es el ID de él mismo, entonces este proceso se lo va a considerar como un proceso coordinador. Y lo que va a hacer es notificar al vecino cuando un proceso, en este caso, recibe un mensaje de coordinador, se debe poner su estado como no participante y enviar el mensaje a su vecino. Es decir, una vez que este nodo recibe como mensaje su propio ID, se pone en estado coordinador o ahora sí cambia su estado y lo que hace es notificar a los demás vecinos, hacia sus vecinos para que este mensaje se pueda replicar. Cuando el mensaje de coordinador retorna al proceso que lo emitió, es decir, al coordinador, entonces todos los procesos saben quién es el coordinador y todos quedan en estado de no participantes. Miren aquí gráficamente podemos ver, ¿no? En este caso, todos los nodos en la figura 1 están en un estado de no participantes. Entonces, el nodo 2 comienza a hacer las peticiones, envía un mensaje de elección, entonces, ¿a quiénes va a enviar? Acuérdense que siempre van a empezar por los vecinos, entonces lo que va a hacer primero es emitir hacia los puntos más, hacia su derecha y izquierda, al momento en que se realiza. Entonces, cuando un nodo que tiene mayor jerarquía identifica que su ID tiene mayor ponderación que el mensaje que lo llevó, él suplanta ese ID. Y eso puede ocurrir, ¿no?, de manera concurrente hasta cuando ese mensaje no sea modificado. Entonces, una vez que se da la vuelta todo, ¿no es cierto?, todo el proceso, se da la vuelta, por ejemplo, en este caso, el proceso 6, que era el que mayor ponderación tenía, ¿no es cierto? Cuando el proceso 6 se identifica que le llegó el mismo mensaje de su identificador a este mensaje, a este proceso se le denomina como el proceso coordinador y a los demás se les pone en estado no participante. Entonces, es la forma cuando tenemos un algoritmo en forma de anillo. ¿Ok? Básicamente, estos algoritmos que nosotros hacemos referencia son los que vamos a encontrar dentro de todo este esquema global de lo que son los tiempos de peticiones, dentro de lo que son los clientes y los servidores, pero dentro de lo que son los esquemas distribuidos. No sé si tienen alguna inquietud, por favor. No sé si tienen alguna inquietud, por favor. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, lo interesante de esto es que lo podamos ir viendo en su contexto. Básicamente, a pesar de que hay muchas cosas que para nosotros son un poco implícitas, debemos entender que detrás de los procesos que nosotros realizamos existen este tipo de elementos, obviamente apuntando
hacia tener justamente este tipo de configuraciones basadas en estos tipos de algoritmos, especialmente cuando estamos trabajando en entornos distribuidos. Bueno, hasta que sean las 3, faltan apenas 10 minutos, ya podrían ir ustedes conectándose. Vamos a revisar hasta donde lleguemos el tema de lo que son las transacciones distribuidas, que es otro tema que también tenemos pendiente. Bueno, lo que tratamos de hacer es esto, es analizar y comprender particularidades de las transacciones en entornos distribuidos, sus modelos y sus aplicaciones. Bueno, en este caso, ¿qué es? Perdón, disculpas, aquí también tengo este error. Ok, ahora sí, muchachos, mil disculpas. Entonces, aquí básicamente los sistemas distribuidos se deben, que se realiza, los sistemas distribuidos se realizan dos acciones que pueden considerarse como contrastes. La primera opción consiste en que los clientes no deben invertir las acciones que realiza otro cliente. Entonces, no tienen que intervenir una operación, ¿no es cierto? Cliente no puede intervenir en otra acción que está realizando otro cliente. La segunda acción consiste en que el servidor debe ser usado por los clientes para compartir e intercambiar información entre ellos. ¿Ok? Entonces, para el manejo de este tipo de situaciones en los datos compartidos, existe una herramienta conceptual conocida como transacción, la cual es una unidad indivisible de manipulación de información. A ver, pregunten, ¿dónde ustedes han escuchado, obviamente en la parte, no en la parte bancaria, ¿no? Pero ¿en qué parte, en la parte informática, ustedes han escuchado como referencia esta palabra que se denomina transacción? En las bases de datos, ¿no es cierto? Y Steven, ¿qué hace una transacción? Ya, perfecto. O sea, bueno, aquí ahorita ya Steven se adelantó a lo que está escrito y está muy bien. Cuando hablamos de atomicidad, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, pero estamos hablando de la capacidad de que mis datos sean integrales, ¿no? De que si yo tengo dos concurrencias, lo que hablaba aquí este primer principio, este proceso o esta acción que realiza el cliente no intervenga con la segunda acción del cliente. Y el ejemplo más claro que nosotros tenemos a nivel de transacciones es esto, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, a ver, hagamos un ejemplo. Este es el banco del Pichincha, ¿ya? Supongamos, este es el banco del Pichincha. Y pensemos que por aquí está el cajero que está en Quito, y acá está un cajero que se encuentra en la ciudad de Ambato, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, este está en Quito, este está en Ambato. El tema es el siguiente. ¿Qué sucede si aquí, por ejemplo, yo desde el cajero me conecto al banco y pensemos que al mismo tiempo, supongamos, mi esposa se conecta al banco y ella ha tenido ambos tenemos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, digamos, como una extensión de la tarjeta, y pensemos que aquí en el banco tenemos $100, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo como usuario quiero retirar esos $100? Digamos que al mismo tiempo se conecta mi esposa y también hace el proceso y ella ve que en el banco hay $100, ¿no es cierto? Ambos ven que hay $100, entonces nosotros vamos a aplicar un retiro en ese mismo rato, en ese mismo momento. Y el tema es, a ver, bueno, pregunta a todos. A ver, no, vamos a preguntar primero a las damitas. A ver, ¿cómo hago yo para solamente poder, o qué es lo que hace, o con qué proceso
hago yo que al momento de retirar los $100 que tengo en mi cuenta en el banco, ¿qué pasa si ingresa alguien en Quito y en Ambato al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar, Montserrat? Montserrat, Adriana, Sí, Inge, estoy. ¿qué pasaría entonces? ¿De qué estamos hablando, Montserrat, ahorita? Ahorita, de la pregunta que me hizo era lo del banco, que es excedente. Ya, ¿y qué tema estamos revisando en la materia ahorita? Bueno, voy a tener que aplicar lo Esto es mismo de que en las los otros transacciones. cursos. Sí, ajá. Voy a tener que aplicar lo mismo que en los otros cursos. Voy a tomar evaluaciones en medio de la clase, muchachos, porque yo creo que no estamos atendiendo. Estamos dejando prendidos los micrófonos, no estamos viendo de manera general. A ver, vamos, Byron. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero hacer ese retiro de manera automática? De manera, digamos, al mismo tiempo, de manera simultánea. ¿Qué va a pasar? Entraría el primer proceso y luego vendría el segundo y le enviaría un mensaje de alerta por lo que ya no va a tener Ya. saldo para Pero poder retirar. cómo hace el banco para, por ejemplo, supongamos que primero entra la petición de Quito. Sí, Acuérdense que ambos vieron que teníamos $100 disponibles y ambos deciden retirar el dinero en ese momento. Entonces aquí lo que va a pasar o lo que va a suceder es justamente lo que estamos conversando. Aquí se va, o todo esto tiene que manejarse como una transacción, porque en este caso, y miren lo que hablamos aquí en la parte teórica, era justamente esto, ¿no? De que las operaciones clientes no deben intervenir en las acciones de otro cliente. Esto es una petición, una operación cliente y este es otro. Pero aquí en este momento, cuando ambos quieran retirar los $100, obviamente el banco va a decir, ¿quién es el que tiene mayor prioridad al momento de hacer esto? Supongamos que aquí le dio prioridad a este proceso que se llama, le vamos a poner aquí el proceso A, acá el proceso B. Entonces, como el proceso A, y esto se une mucho a lo que acabamos de hablar de los algoritmos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién llegó primero? ¿A quién le vamos a dar el proceso? En este caso, la transacción va a decir, oh, ¿quién se empoderó de la operación? Si ya se empodera de la operación, entonces lo que le va a poner aquí es un tiempo de espera a mi proceso B. Porque hasta que esta persona no realice la operación, ¿no es cierto? Imagínense lo que pasara si no hubiese este control, que a pesar de que hay $100 en la cuenta, vamos a sacar 200 y el banco nunca pierde. Eso es como cuando uno juega Monopoly, ¿se acuerdan? Ok, vamos a quedar hasta aquí, vamos a quedar aquí porque ya viene la conferencia. Entonces, por favor, no se olviden que para la siguiente semana, chicos, para la siguiente semana tenemos la entrega del proyecto. Y de esta semana a la próxima tenemos el examen del primer parcial. Entonces, por favor, sigan repasando, sigan estudiando y en este momento, por favor, ya conectémonos a la conferencia. ¿Sí? Tenemos el permiso para poder hacerlo, entonces, por parte de la máxima autoridad. Entonces, por favor, chicos, conéctense y disfruten de la conferencia, ¿no? De mi parte, chicos, Dios mediante, nos vemos el día martes y por favor, no se olviden de hacer que el trabajo funcione de la manera correcta. Gracias, chicos, pero por favor, conéctense a la conferencia, les quiero ver ahí. Hasta luego con todos.